Hola, vamos a resolver un problema de energía mecánica en el que se tiene un plano inclinado y una caja. Entonces, para empezar a reunir los datos, lo primero que se pide es el valor de esa energía potencial en el punto A. Esta es su representación y es una incógnita. Después, también nos piden la rapidez en el punto B, o sea, cuando la caja ya se deslizó a lo largo de todo el plano inclinado. En el enunciado no se menciona a la fricción. A veces eh, específicamente se dice que se desprecia la fricción o que no se tome en cuenta, pero como en este caso, si no se menciona, se asume que es una superficie muy lisa y por lo tanto no se toma en cuenta la fricción como un factor determinante en el problema. Entonces, ahora en la figura se tiene un plano inclinado con un punto inicial denominado A mayúscula y un punto final con la B mayúscula. Se da el valor de la inclinación y un valor de masa y una longitud. Entonces vamos a poner primero el de la masa, que es de 24 kilogramos. Después el ángulo teta vale 35 grados. Esta longitud la vamos a representar con la letra L minúscula y vale 6 metros. La energía mecánica considera la energía potencial y a la energía cinética. Entonces es muy probable que haya que considerar al factor G. En el enunciado no está, pero conocemos su valor y lo agregamos también como un dato conocido. Lo que sigue es verificar si hay que hacer conversiones. Dentro de estos 4 datos, todas las unidades son adecuadas para tratarlas de manera directa en el sistema internacional, por lo tanto, no hay que hacer conversiones. Y entonces llegamos a la parte de las ecuaciones. En este tipo de solución, además, se va mezclando el despeje y entonces por eso le pongo así. No separado, sino en el mismo paso se va a ir haciendo la presentación de las ecuaciones y a darle el tratamiento para llegar a la expresión final que hay que resolver. Entonces, en este problema se considera que la energía mecánica en este punto, en el A, va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Matemáticamente queda así. Hace un momento acabo de mencionar que la energía mecánica considera a la energía potencial y a la energía cinética en cada punto, es decir, así. La suma de esas dos energías en el punto A tiene que ser igual a la suma de esas dos energías, la potencial y la cinética, en el punto B. Y como no hay fricción, por eso se hace una igualdad. Toda la energía que haya aquí va a ser igual a toda la energía mecánica en el punto B. Específicamente, entonces, la energía potencial y la energía cinética tienen sus expresiones. La potencial depende de la masa, el factor G y una altura. Y la cinética de la masa y de la rapidez elevada al cuadrado. Del lado derecho ocurre lo mismo, pero con el subíndice B. Por lo tanto, la siguiente expresión es así. Y una vez que llegamos a esta última expresión, hay que ir reconociendo qué es
lo conocido y qué es lo que no se conoce. La masa, el factor G. La masa, el factor G, donde se le observe, es dato conocido. Una vez que analizas una por una, surge esta rapidez en el punto A. Y aquí en los datos no está. Pero en el enunciado dice que en el punto A la caja parte del reposo. Eso quiere decir que en el punto A la rapidez, como parte del reposo, la caja, entonces la rapidez es de 0 metros por cada segundo. Cuando la caja comienza a deslizarse, llega al punto B. Cuando llegue al punto B, entonces la referencia con respecto al piso, dado que estaba en una altura superior, es que está prácticamente al nivel del piso. Eso quiere decir entonces que en el punto B su altura es de 0 metros. Si sustituyes incluso visualmente el 0 aquí de la rapidez del punto A, el 0 aquí lo elevas al cuadrado y haces esta operación, 1/2 por la masa por 0 al cuadrado te va a dar 0. Y del lado derecho, si sustituyes la altura en B de 0 y haces también esta multiplicación, el resultado va a ser 0. Por lo tanto, este término y este término son ceros. Los puedes quitar. Y entonces vamos a observar lo siguiente. Si esos dos términos, este y este, se hacen 0, entonces la expresión que queda es el primer término que está aquí, que lo estoy señalando, y el último término del lado derecho, que es este, y el resultado entonces es la expresión matemática que estoy colocando aquí. Ahora sí, ya que tienes esa expresión matemática, vuelves a hacer el análisis de datos e incógnita y entonces la masa es conocida, El factor G es conocido, sí también. ¿Qué es lo que se desconoce? Lo que se desconoce es la altura en el punto A y la rapidez en el punto B. Sin embargo, entonces, como tienes dos incógnitas, hay que elegir despejar solamente una. En este caso, entonces, vamos a despejar a la rapidez en el punto B. Y para eso, entonces, también conviene reordenar esta parte de la igualdad. ¿Y cómo la reordenamos? Haciendo la multiplicación por 1/2. O sea, 1 por m por la rapidez al cuadrado va a quedar en el numerador y todo eso va a quedar dividido entre 2. O sea, así. Y entonces, ahora probablemente es más claro ver que para despejar esta rapidez, las operaciones que se le están haciendo a esta variable son un cuadrado, una multiplicación y una división. ¿Cuál de las tres hay que quitar primero? Primero hay que quitar la división. El inverso de de dividir es multiplicar. Y entonces voy a poner acá arriba el siguiente resultado. Es del lado izquierdo multiplicar por 2. Aquí está. 2 por m por g por la altura en A. Ya está. Y del lado derecho ya no va a estar la división entre 2, solamente lo del numerador. Ya quedó. La operación que hay que quitar a continuación es esta multiplicación por m. Y el inverso de multiplicar es dividir. O sea, ahora va a quedar así. Del lado izquierdo se copia lo mismo que se tiene, 2mg, 2mg, HA.
pero ahora dividido entre m. Y del lado derecho solamente queda la rapidez elevada al cuadrado. La operación inversa de un cuadrado es una raíz cuadrada. Entonces, ahora el lado izquierdo de la igualdad va a estar con raíz cuadrada y del lado derecho ya no va a aparecer el cuadrado, solamente la variable. Así. Además, en este resultado se observa que el numerador y el denominador tienen la misma letra. En este caso, entonces, al multiplicar varios números por m y dividirlos entre m, no hay necesidad de hacer esa operación porque m entre m te da 1. Es decir, si multiplicas 2 por g por ha por m y lo divides entre m, entonces es como multiplicar por 1, dado que es la misma cantidad. Para no hacer el cálculo más largo, entonces lo puedo cancelar, el factor m, la masa, y entonces queda de la siguiente manera, así. Entonces la variable está prácticamente despejada, solamente que está del lado derecho de la igualdad. Para que quede bien acomodada, nada más hay que cambiar el lado derecho de la igualdad hacia el lado izquierdo y lo que esté en el lado izquierdo hacia el lado derecho, o sea, así. El despeje está terminado para la rapidez, que es la incógnita que está aquí. Y a esta ecuación entonces le vamos a asignar el número 1. ¿Qué más nos pide el problema? El problema nos pide la energía potencial en el punto A. Para la energía potencial ya sabes que depende de la masa, el factor G y la altura. Si es la energía potencial en A, entonces es la altura en el punto A. Y esta es la ecuación 2. Bueno, lo que sigue entonces es seguir analizando el problema que ya lo había mencionado cuando estaba aquí esta ecuación, que dije, una de las incógnitas es la rapidez en B, pero ni en el esquema ni en el enunciado está la altura del punto A. También es una incógnita. Y vuelve a aparecer también en la ecuación 2. Por lo tanto, para resolver estas dos ecuaciones, nos sobran incógnitas. Al decir nos sobran incógnitas es una manera de hablar para pensar en que entonces el problema no se puede resolver con esas dos ecuaciones nada más, porque se tiene esta incógnita, y para resolver cualquiera de las dos ecuaciones necesito la altura, pero no la tengo aquí, no está. Entonces, por eso digo que nos sobran incógnitas, es una manera de hablar para conceptualizar que entonces lo que hace falta es el valor de la altura. Entonces, aquí volví a copiar el plano y vamos a ver eso de la altura. Aislé el triángulo y voy a empezar a ponerle los datos que tiene. En este caso con sus símbolos, que es el ángulo representado por θ, la distancia de este punto a este punto es L minúscula, y lo que sigue es analizar lo de la altura en el punto A. Este es el punto A, este es el punto B, pero estoy aislando solamente el triángulo para ver la geometría del problema. Entonces, esta altura, la vertical, es la que tampoco conozco, pero que llamamos H minúscula subíndice A mayúscula. Y entonces se tiene un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos se resuelven con las funciones trigonométricas y hay que fijarse bien en
cuál hay que aplicar para que no quede solo algebraico, sino que se obtenga un número conciso. Entonces, si este es el ángulo que se tiene como dato, porque aquí solamente puse el símbolo, pero ya sabemos que sí lo conocemos, entonces este es dato conocido y la L minúscula también. La que desconocemos es la altura. ¿Qué función trigonométrica entonces relaciona al ángulo con estos dos lados? Bueno, si este es el ángulo que yo conozco y este lado es conocido, este se llama cateto adyacente o lado adyacente al ángulo, y este es el lado opuesto al ángulo. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿cuál es la función trigonométrica que relaciona al lado cateto adyacente al ángulo y el lado cateto opuesto a ese mismo ángulo? Es la función tangente. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto, que en este caso es esta altura, entre el cateto adyacente, que es L minúscula. La tangente del ángulo es H subíndice A entre L, así. Y esta de aquí va a salir la ecuación adicional que nos va a ayudar a resolver el problema. La incógnita es HA, entonces hay que hacer un despeje. La recomendación para que no te pierdas en las ecuaciones es, cuando ya sepas de cuál vas a despejar, mejor la vuelves a copiar y simplemente es observar qué operaciones inversas hay que hacer para hacer el despeje, o sea, hablando de una manera más sencilla, para dejar a la variable sola. En este caso solamente se está haciendo aquí una división entre L, y el inverso de dividir es multiplicar. Por lo tanto, se multiplica a la tangente del ángulo por L y queda nuestra incógnita sola. Ya está despejada, solamente hay que reacomodar de esta manera. Y teníamos en la pantalla anterior la ecuación 1, la 2, y esta va a ser la ecuación 3. Ahora lo que sigue es sustituir. ¿Cómo se va a sustituir? Voy a volver a escribir aquí las ecuaciones. Esta es la 1, la 2 es la de la energía potencial y la 3 es, aunque aquí la tengo, la voy a volver a escribir, es la de la altura. Y entonces, retomando la idea, es ¿cómo las resuelvo? ¿Cómo llego a los resultados? Bueno, ¿por qué fue necesario este análisis del triángulo? Porque no podía resolver las otras dos ecuaciones. Ya tengo la tercera ecuación. Lo que mencioné es que teníamos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Para resolverlo hacía falta una ecuación más. Ya está aquí la 3. ¿En qué orden las tengo que resolver? Bueno, me hacía falta la tercera, entonces tengo que resolver primero la 3. Si resuelvo la 3, ya tengo este valor y aparecen estas dos, entonces el orden puede ser la 3, la 1 y la 2, o la 3, la 2 y la 1, y con eso queda resuelto el problema. Para no hacerlo un poco más complejo, me voy a ir en orden descendente, o sea, primero la 3, luego la 2 y luego la 1. Entonces, en la ecuación 3, y aquí abajo ya voy a ir poniendo los valores numéricos. La altura en A va a ser igual a L. L es esta distancia, y en los datos se puso que vale 6 metros.
T da el ángulo, vale 35 grados. Entonces sería 6 metros por la tangente de 35 grados. De una vez, aquí en la sección de resultados, calculas esa altura y su valor va a ser de 4.201 metros. Ese valor no te lo pedían específicamente, pero si no se obtiene no se puede resolver el problema. Una vez que ya lo tienes, entonces ahora sí, ¿qué ecuación sigue? La 2. La ecuación 2 dice que la energía potencial en el punto A va a ser igual a la masa. La masa de la caja es de 24 kilogramos. Multiplicado por el factor G, 9.81 metros por segundo al cuadrado, por la altura. Entonces, no la teníamos hasta antes de analizar el plano inclinado, pero ahora ya se sabe que es de 4.201 metros. Y cuando haces esa operación, ahora sí, una de las preguntas del problema es: ¿cuál es la energía potencial de la caja cuando está en el punto A? Resuelves esta operación y es de 989.083 joules. Ya quedó una de las incógnitas. Y finalmente hay que resolver la ecuación 1. La ecuación 1 es para la rapidez y es la raíz cuadrada de 2 por el factor G, aquí está, por la altura en A. Otra vez aparece el valor de la altura que se obtuvo a partir de la función trigonométrica tangente que luego se despejó y es de 4.201 metros. Finalmente, entonces, al resolver esa operación, la rapidez con la que la caja llega al punto B es de 9.079 metros por segundo. Hasta luego.